Enseñó al mundo a volar. En cualquier momento, en cualquier lugar, antes de que se hubiera oído hablar de los hermanos Wright. En globos, en dirigibles y finalmente en aviones. Fue la persona más famosa de su tiempo. La prensa inglesa decía que cuando pasados algunos años la gente repasara el cambio de siglo, solo recordarían un nombre: Alberto Santos Dumont. En muchas partes se le consideraba superior a los hermanos Wright y de hecho inventor del vuelo. Fue una figura legendaria, medía 1,40 o así, pero desbordaba la realidad. Se alzó y agarró la imaginación de la gente por las solapas. Para Santos, volar era algo más que elevación, corrientes de aire y motores. Volar era su religión y la basaba en la creencia de que volar uniría al mundo, contribuyendo a acabar con las guerras y la discordia. Por desgracia, la vida pintoresca y llena de esperanza de Santos iba a terminar de forma trágica y su nombre quedaría casi en el olvido. Sin embargo, cuando la aviación moderna nació, hace poco más de un siglo, fue Santos quien elevó al mundo sobre sus frágiles y atribulados hombros. Las alas de la locura. ...19 de octubre de 1901... 2 años antes de que los hermanos Wright hicieran su histórico primer vuelo en Kitty Hawk, una máquina voladora autopropulsada, de diseño innovador, se dirigía hacia la Torre Eiffel. Todo París la miraba con asombro y admiración. La nave, llamada número 6, estaba diseñada para ganar el mayor premio de la recién nacida aviación: 20.000 euros para quien realizara un recorrido preestablecido. Si el vuelo tenía éxito, demostraría al mundo que los vuelos tripulados habían dejado de ser un sueño fantástico. Fue interesante porque la comunidad científica había descartado la posibilidad de los vuelos tripulados. Según ellos, era algo que los humanos no podían hacer. Así que era algo que estaba descartado. Solo un aviador en el mundo fue capaz de ganar el premio: un joven brasileño expatriado llamado Alberto Santos Dumont. Santos Dumont tenía tanto de artista como de inventor. Además de volar, hacía que todo el mundo lo viera. Santos Dumont había estado preparando ese día desde que llegó a Francia, 10 años antes. Con 18 años, Santos Dumont, hijo de un rico magnate del café brasileño, viajó a París para estudiar ciencias. Se enamoró de inmediato de los globos. Llegando incluso a diseñar y volar sus propios globos. Pero no tardó en darse cuenta de que los globos, aunque fueran muy agradables para volar, eran un callejón sin salida para la aeronáutica. Lo que capturó la atención de Santos fue que los globos no se pueden pilotar. El globo es libre. Te elevas y las corrientes de aire te llevan a donde quieren. No hay control sobre el globo. Confiado en su talento, Santos decidió inventar el futuro de la aviación, volcando toda su energía y buena parte de su herencia en perfeccionar un nuevo tipo de máquina para volar llamada dirigible, por su capacidad para ser guiada. El dirigible es una nave muy diferente al globo. Primero, tiene un motor que lo impulsa. Segundo, tiene un timón para guiarlo. Y finalmente, su forma alargada en vez de redonda hace que la nave sea más controlable y vuele mejor. En su libro Mis aeronaves, Santos describe cómo inventó el primer dirigible. Empecé basándome en lo siguiente.
Para tener éxito era necesario economizar peso. Un globo dirigible, para ser práctico, requiere que sus mecanismos sean lo más sencillos posible. Santos era artista y artesano. Tenía buena vista para la calidad, buena vista para los detalles y buena vista para cambiar y transformar las cosas. Por ejemplo, los viejos globos estaban hechos con tela burda con una capa de caucho, cuerdas entrelazadas y, en algunos casos, gran cantidad de madera. El núcleo de sus ideas innovadoras estaba en hacer los globos más aerodinámicos y usar materiales más livianos. Seda japonesa en vez de lona y bambú en vez de madera pesada. En aeronáutica hay un principio fundamental: más simple y más ligero. Si echamos un vistazo al trabajo de Santos, lo que más llama la atención desde el punto de vista de la ingeniería es la elegancia de sus diseños. Santos también se fijó en el trabajo pionero del inventor francés Henri Giffard. En 1852, Giffard montó un motor de vapor en una bolsa de gas alargada y viajó por el cielo. Fue el primer vuelo autopropulsado de la historia. Pero hasta la menor ráfaga de viento anulaba la escasa potencia del motor de la aeronave. Santos pensaba que Giffard no había ido lo bastante lejos. Si consigo hacer un globo cilíndrico lo bastante largo y delgado, cortará el aire. Para elevarse, Santos utiliza hidrógeno, un gas más ligero que el aire, generado por la reacción química entre ácido sulfúrico diluido y limaduras de hierro. Pero el mayor desafío es conseguir potencia suficiente para superar el viento. Para poder controlar la dirección necesitas velocidad. Sin velocidad estás a merced del viento. Así que tienes que desplazarte más rápido que el viento. Los primeros intentos no resultaron muy eficaces. Santos hace entonces su elección más asombrosa: utilizar uno de los recién inventados motores de gasolina que impulsaban a los automóviles sobre los adoquines de París. Todos pensaron que había perdido la cabeza. Los motores de combustión interna eran más ligeros y potentes, sí, pero también eran mucho menos fiables. Además, el hidrógeno es un gas muy inflamable. Una chispa caprichosa que saltara del motor y Santos sería historia. Pero Santos había nacido inventor y había estado jugueteando con máquinas grandes y pequeñas desde que era niño en la enorme plantación de café de su padre en Brasil. La plantación era un universo de máquinas hermosas, lógicas y gráciles. Máquinas que el joven Santos observaba con atención y que con frecuencia reparaba. Por la noche, se perdía en el universo de ciencia ficción de Julio Verne. Santos se enamoró desde muy joven de la idea de volar, imaginando un mundo de máquinas de volar exóticas, volando en lugares lejanos. Pero para conseguir su sueño infantil, Santos necesitaba encontrar la forma de impedir que las chispas del escape del motor prendieran fuego a su aeronave. Santos cogió los tubos de escape y los situó debajo de la aeronave. No los colocó hacia arriba, posición en la que podían afectar al globo de la nave. Pero ese no era el único problema que presentaban los motores de gasolina. Lo que de verdad le preocupaba era la fiabilidad mecánica del motor, que el motor no se rompiera, porque sabía que si el motor se desintegraba, pedazos de metal caliente saldrían lanzados en todas direcciones, y ese era un problema real en muchos de los primeros motores. Utilizando la habilidad mecánica conseguida en su infancia hurgando en las máquinas, Santos diseñó un motor de 3,5 caballos, lo bastante seguro y fiable como para impulsar un dirigible. En 1898 construyó el primer motor eficaz de gasolina de la historia de la aeronáutica. Fue invención suya. Con el nuevo motor,
Santos se hizo al aire en 1898 en su primer dirigible. Lo llamó Número 1. El dirigible de Santos supuso un enorme paso adelante. Podía superar los 16 kilómetros por hora. Pero resultaba evidente que había varios problemas que tenía que arreglar. El vuelo del primer dirigible de Santos Dumont terminó con un accidente al que sobrevivió de milagro. Para Santos, la forma de diseñar dirigibles era seguir el esquema clásico de prueba-error, añadiendo, eso sí, unos cuantos milagros. Se elevaba en uno de aquellos trastos y en cuanto surgía algún problema, descendía y ajustaba la aeronave para resolverlo. La vez siguiente, ese problema estaba solucionado, pero era otra cosa la que fallaba. Uno de los problemas constantes era mantener la nave completamente inflada. Si el sol desaparecía de pronto o la nave descendía demasiado deprisa, el gas de hidrógeno se condensaba a gran velocidad, haciendo que la nave perdiera su forma y se estrellara contra el suelo. Pero con su habilidad innata para las innovaciones, Santos dio con una solución simple: colocar un globo interior pequeño dentro del globo grande. Un balonete. Se inflaba con aire bombeado por el motor. Eso mantenía intacto al globo grande. De Santos se puede decir que era un gran aglutinador de elementos para el vuelo. Observaba qué tecnología había disponible en su tiempo para la aviación y a partir de ahí hacía el diseño, mezclaba los elementos de una forma muy acertada, los refinaba, los integraba en el producto final y los probaba. Eso requiere mucha destreza. Para hacer eficaz el proceso de invención, Santos construyó en París su propio taller y su propio hangar, además de una planta generadora de hidrógeno, para conseguir gas a buen precio. Santos era un trabajador solitario. Desde que tuvo los medios para trabajar solo, contó con un equipo muy pequeño. Le gustaba enseñar lo que estaba haciendo, pero no le gustaba inspirarse en otros. Tenía sus propias ideas, aunque disfrutara viendo lo que hacían otros. El 13 de noviembre de 1899, Santos se lanzó a los cielos en su tercera versión de aeronave. Con el número 3, Santos rozó la perfección, con un equilibrio perfecto entre ligereza, potencia y manejabilidad. Aunque conseguir esos logros no es lo único que empuja a Santos, también le inspira un profundo amor por el vuelo. Para Santos, volar es una experiencia espiritual que deleita el alma y abre la mente. El aeronauta se convierte en un explorador. Deja de ser un ciudadano corriente. Es un aventurero de lo desconocido, tanto como aquellos que se hielan en las gélidas montañas de Islandia o se sumergen en las playas de coral del Índico. Quería poder abandonar la sociedad durante un instante. Pensaba que podía comprender, darse cuenta de quién era de verdad, aprender a vivir la vida de forma más moral, si reflexionaba viendo la Tierra desde arriba. Santos es un idealista, y su gran esperanza es que las aeronaves se conviertan, además de en un medio de transporte nuevo y mejor, en un medio para hacer del mundo un lugar mejor. Tenía la bella visión de que las máquinas voladoras traerían la paz al mundo, que permitirían que fuéramos a visitar a gente con la que teníamos diferencias y que al vernos cara a cara nos daríamos cuenta de que somos muy parecidos. Es sorprendente tener una idea semejante una década antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Pero para llevar a cabo su visión idealista, Santos necesita probar que los vuelos son prácticos para la vida diaria. El impulso para conseguir su meta se lo proporciona un rico magnate del petróleo francés llamado Henry Deutsch. Señores, quiero comunicarles una cosa. He decidido crear un trofeo. En abril de 1900, como socio fundador del Aeroclub francés, Deutsch ofrece 100.000 francos, unos 16.500 euros, al primer aviador que vuele ida y vuelta los 5,5 kilómetros que hay desde Saint-Cloud ¿Saldrá de Saint-Cloud? a la Torre Eiffel. Tiene que hacerlo en menos de 30 minutos, lo que requiere una velocidad de vuelo de más de 24 kilómetros por hora. Una hazaña difícil, por no decir imposible. Un premio de 100.000 francos. Esa velocidad era muy superior a la de cualquier aeronave de la época.
incluidas las de Santos. Como Santos era el único aviador en el mundo que volaba con regularidad naves autopropulsadas, tendría que vencerse a sí mismo. Para conseguirlo, necesitaba mucha más velocidad. Así que Santos desarrolló un motor de 12 caballos y medio, unas 4 veces más grande que el primer motor. Un motor tan pesado requería que Santos diseñara una estructura nueva para soportarlo. Utilizó pino, que es una madera muy ligera. Diseñó una estructura triangular autoportante y se las arregló para construir una quilla muy ligera, en la que colocó el motor, la cesta desde la que pilotaba y la hélice, sin que el conjunto pesara mucho. Luego, Santos tropezó, literalmente, con otra innovación. Se convirtieron en una idea completamente nueva en la aeronáutica. Me pregunté por qué no podía usar estas mismas cuerdas de piano, en vez de maromas y cuerdas, para suspender el globo del dirigible. Resultó ser muy importante para reducir la fricción. Cuando la nave avanza, la fricción con las moléculas del aire produce una fuerza que dificulta el avance de la nave. Sustituyó las cuerdas por finos cables de acero, reduciendo la fricción. ¿Por qué era importante? Porque necesitaba aumentar la velocidad. El 8 de agosto de 1901, Santos despega con la aeronave número 5, de casi 35 metros de largo. Santos había dedicado más de un año en poner a punto la número 5 para ganar el premio Deutsch. Vuela hasta la Torre Eiffel en 10 minutos. Si mantiene esa velocidad, conseguirá el premio Deutsch con facilidad. Pero su dirigible comienza a perder hidrógeno, porque una de las válvulas de gas se rompe. El globo comienza a desinflarse. Ni siquiera el balonet puede mantener la enorme aeronave en el aire. Santos pone rumbo al Sena. Descender sobre el agua es la menos mala de las opciones. Pero antes, debe salvar un hotel parisiense que se yergue como un muro ante él. En el último momento, el extremo del largo globo, que todavía estaba lleno de gas, golpeó contra el tejado justo antes de rebasarlo. Explotó haciendo un ruido enorme, como cuando golpeas y explotas una bolsa de papel llena de aire. Por suerte, Santos resulta ileso, pero queda colgado en la cesta a 12 metros del suelo. Luego, mientras cientos de admiradores le observan, Santos escala por una cuerda hasta ponerse a salvo. Cualquiera que se haya interesado por la tecnología de los vuelos y cómo se realizaban en los primeros tiempos, seguro que se ha sentido asombrado por la creatividad y el tremendo valor personal que hacen falta para desarrollar un vehículo, ponerle un motor y atreverse a separarse de la superficie de la Tierra y volar con gran riesgo para tu integridad física. Aquel mismo día, asombrosamente tranquilo, Santos visitó a sus fabricantes de globos y les encargó una nueva aeronave. La llamaría número 6. Mientras llegaba su nueva aeronave, Santos celebra una fiesta que lleva su sello. La fiesta de la cena aérea. Un banquete suntuoso, servido en mesas y sillas elevadas a 2 metros del suelo. Una fiesta tan especial como el hombre que la organiza. Sus invitados suelen ser personajes famosos y miembros de la realeza y les encanta la experiencia de cenar suspendidos en el aire. El 19 de octubre de 1901, solo 2 meses después del terrible accidente,
Santos sorprende a todos haciéndose al aire en su nueva nave número 6. Mientras Santos se aproxima a la Torre Eiffel, miles de parisinos se reúnen para verlo. Y cuando el cronometrador anuncia que Santos y el número 6 han establecido un récord al volar la mitad del recorrido en 8 minutos y 45 segundos, la gente se pone a bailar de alegría. Dio la vuelta en la misma cima de la Torre Eiffel, frente a la mayor multitud que hasta entonces se había congregado en el mundo, y demostró que aquello que los científicos decían que era imposible, volar, era realmente posible. Pero aún no había terminado. No estaba ni cerca de hacerlo. A Santos le faltaba todavía la mitad del recorrido y era la más difícil. Había un fuerte viento de cara todo el camino. Poco después de superada la Torre Eiffel, el motor se paró de repente. Santos consiguió volver a ponerlo en marcha, pero perdió un tiempo precioso en el proceso. Estaba en la recta final. Hubo un enorme clamor. Pensé que tenía que ser un buen síntoma, pero no tenía reloj y no podía calcular qué tal iba. Cuando el número 6 rebasó la línea de llegada, el reloj oficial marcaba 29 minutos 20 segundos. Pero, por desgracia, pasó otro minuto y 25 segundos antes de que fijaran por completo la nave. El Aeroclub dictaminó que Santos había rebasado en 45 segundos los 30 minutos de límite, perdiendo el premio Deutsch. Buenos días, caballeros. Creo entender que no soy el ganador del premio, ¿cierto? Enfadado, Santos se reunió con el Aeroclub y se ofreció a repetirlo. Tremendamente presionado por el público, el comité votó conceder a Santos el premio Deutsch. A los 28 años, Santos había hecho realidad el sueño de volar. Lo que demostró es que había llegado la era del uso práctico del vuelo, que se podían hacer vuelos programados de ida y vuelta, que podías despegar teniendo la suficiente certeza de que lograrías regresar al punto de partida. Demostró que había llegado la era del uso práctico de la aviación. El histórico vuelo de Santos alrededor de la Torre Eiffel inspiró y animó a aviadores de todas partes. Santos Dumont, con sus travesuras aéreas y su poder para arrastrar multitudes, animó a una generación nueva de aeronautas. Les inspiraba su ejemplo por encontrarlo divertido. Fue el mentor y el inspirador de otros aviadores que se introdujeron en este campo incipiente. Santos se ha convertido en el aviador e inventor más famoso del siglo XX y le encanta. Además de que era un personaje extraordinariamente famoso, había periódicos cuyos dueños estaban interesados en la aeronáutica. Asignaban gente para que lo siguiera prácticamente en su vida diaria. El New York Herald y el Paris Herald, que eran propiedad de la misma persona, James Bennett, publicaban a diario una historia sobre sus hazañas. Todo el mundo quiere al joven aviador. Comienzan a llamarle con el apelativo cariñoso de Le Petit Santos. Tiene tal atractivo que los hombres de París copian sus sombreros y sus trajes. Copian incluso las corbatas rojas que viste en el aire. Fue una figura legendaria, medía 1,40 o así, pero desbordaba la realidad. Se alzó y agarró la imaginación de la gente por las solapas. Pese a su fama, Santos mantiene su vida privada en completa intimidad. Tiene que hacerlo. Se sentía un poco marginado. Seguramente era bisexual u homosexual. Y eso no era aceptado en un país como Brasil, por no hablar de París. Había ciertos círculos de la sociedad parisina que lo aceptaban, pero la sociedad en general no. Hubiera los conflictos que hubiera bajo su exterior vistoso, la invención de aeronaves fue siempre lo primero. Con el épico vuelo de la Torre Eiffel en su haber,
Santos se pone a trabajar en una nueva aeronave, su 9º dirigible. Representa su visión personal de llevar el vuelo a las masas. Primavera de 1903. Santos descubre Baladés, el cochecito. Es 3 veces más pequeño que el número 6, solo 10,5 metros de largo. Para Santos, el número 9 es un coche aéreo, con todo lo que eso implica. Atracaba el pequeño dirigible frente a su casa en los Campos Elíseos y por la noche volaba en él a Maxim para cenar. También iba volando en él a comprar ropa o provisiones. Nadie lo había hecho antes. El Baladés se convirtió en el símbolo representativo de Santos. Demostró a Francia que los dirigibles tenían un uso práctico, pero para Santos después de eso no le quedaba más que hacer con los dirigibles. Al igual que se dio cuenta de que los globos eran un callejón sin salida, después del número 9, Santos comprende que los dirigibles están demasiado sujetos a los caprichos del tiempo, que nunca culminarán su sueño de hacer del vuelo una realidad cotidiana. Por eso, en 1905, Santos cambia de orientación y se pone a trabajar en el diseño de su primera aeronave más pesada que el aire. Santos fue único porque fue una de las escasísimas personas en hacer la transición de desarrollar globos, luego dirigibles y finalmente aeroplanos. Sus contemporáneos franceses, los aviadores Louis Blériot, Ferdinand Ferber y Henri Framant, también ponen todo su empeño en desarrollar aeroplanos, pero con poco éxito. Se une rápidamente al movimiento que empiezan a hacer entre los aeronautas franceses, el interés por máquinas voladoras más pesadas que el aire. Esta gente se entera de que en Norteamérica están ocurriendo cosas muy interesantes, y las hacen sobre todo 2 personas, Wilbur y Orville Wright. En aquella época, muy pocos aviadores sabían qué hacían los hermanos Wright, ya que a partir de 1903 realizaban sus vuelos en secreto. El secreto tenía una finalidad: permitir a los hermanos Wright proteger los futuros derechos de patente, pero provocaba que muchos aviadores dudaran de que hubieran volado en 1903 como afirmaban. Ferdinand Ferber, por ejemplo, hizo copias rudimentarias de los planeadores de los hermanos Wright que no funcionaron muy bien. Como no funcionaron, surgió la sospecha de que quizá los hermanos Wright no eran lo que pretendían ser. Quizá no eran aviadores de éxito, quizá eran simples embaucadores. Convencido de que el futuro de la aviación estaba en las máquinas más pesadas que el aire, Santos está dispuesto a arriesgar su reputación y su vida para diseñar su propio aeroplano. Tenía miedo de no poder estar a la altura de los demás aviadores, así que por primera vez en su vida comienza a trabajar en semisecreto. Hasta entonces era todo abierto, porque iba en cabeza del grupo. Santos comienza a colaborar con Gabriel Boissin, un ingeniero aeronáutico francés de 25 años con mucho talento. Juntos crean un biplano formado por cometas en forma de cubo. Lo llaman 14 bis. El empleo de cometas con forma de cubo había sido inventado 13 años antes por un científico australiano, Lawrence Hargrave. La superficie ligeramente curvada de las cometas cúbicas de Hargrave proporcionaba muy buena sustentación, debido a que las superficies curvadas tienen mejor coeficiente de sustentación que las planas. Es a Santos a quien se le ocurre tomar prestada la idea de las cometas cúbicas para diseñar la estructura de las alas del 14 bis. El 14 bis tenía una majestuosidad extraña. Basándose en su experiencia con los dirigibles, Santos colocó al piloto de pie en una cesta. Igual que la máquina de los hermanos Wright de 1903, el 14 bis tenía la cola por delante, un diseño llamado pato. Este diseño hacía que el avión resultara más estable en el aire y menos predispuesto a estrellarse. Santos también diseñó las alas con una marcada inclinación hacia arriba para mejorar la estabilidad. Sabían desde hacía algún tiempo que si colocabas la punta del ala por encima del centro del fuselaje, añadías más estabilidad lateral al diseño. Luego pasó a probar el diseño, a su típica manera creativa. Colgó el 14 bis de un cable de hierro. Lo ató a una polea e hizo que un burro tirara de ella. Hizo varias pruebas de la aerodinámica del diseño utilizando el cable.
Luego ató el aeroplano a un dirigible. Hizo todas las pruebas aerodinámicas del diseño antes de colocarle un motor. Hoy, 100 años después de que Santos construyera su 14 bis, un grupo de entusiastas de la aviación brasileños, liderados por el empresario brasileño Alan Calasa, han construido lo que esperan sea una réplica capaz de volar. Para Calasa y otros brasileños, el legado de Santos no ha caído en el olvido. Mi sueño ha sido siempre repetir lo que hizo Santos Dumont con el 14 bis, para que todo el mundo vea de verdad lo que fue. Durante más de un año, Calasa y su equipo han construido de manera laboriosa su 14 bis, utilizando muchos de los materiales y las técnicas que utilizó Santos. Como no dejó escritas medidas u otros datos, he utilizado la técnica de emplear la altura de Santos como referencia en las fotografías. Las repasé con lupa y cinta métrica para calcular todas las medidas del 14 bis. Y una vez hecho eso, comencé la construcción. Para pilotar el aparato, Calasa necesita un as de la aviación, alguien tan pequeño y valiente como Santos Dumont. Su hija de 21 años, Aline. Que si quiero volar en el bis, no se puede expresar con palabras. Me parece muy emocionante, apasionante. Pilotar el 14 bis requerirá mucha concentración y habilidad. El piloto requiere práctica para acoplarse completamente al diseño. Para rodar y despegar, el piloto debe usar la mano derecha, mientras controla la dirección con la izquierda. Diciembre de 2005. La reproducción del 14 bis está lista para la prueba de vuelo. Pero antes, Alan y Aline Calasa deben esperar a que mejore el tiempo en Brasil. Otoño de 1906. Santos está ansioso por elevarse al cielo en el 14 bis. Espera conseguir otro premio, ofrecido por el Aeroclub de Francia, para el primer piloto que recorra 100 metros volando en un aeroplano. Ningún piloto había reclamado el premio, instituido en 1904, ni siquiera los hermanos Wright. Pero Santos está en una lucha muy cerrada con otros aviadores, incluido Louis Blériot. Pocas personas saben sobre el 14 bis más que Gerald Felser, cuyo Museo del Aire alberga la colección más importante del mundo del trabajo de Santos. El 14 bis es complicado de pilotar debido a su diseño pato. Es muy largo y no demasiado estable. Cuando hay una ráfaga de viento en el morro del aeroplano, este se eleva y la aerodinámica del aparato cambia por completo. Estás en un estado de inestabilidad permanente. Un siglo después, y a 8.000 kilómetros del París de Santos, por fin se despeja el cielo en Caldas Novas, Brasil. Alan y Aline están de acuerdo en que ha llegado el momento de probar si su 14 bis puede volar. Aline comienza a rodar. Increíble. Las ruedas se elevan. Está en el aire. Luego, problemas. Una ráfaga de viento cruzado saca al 14 bis de la pista como si fuera una hoja. Por suerte, Aline está ilesa. Pero por hoy no habrá más pruebas de vuelo.
12 de noviembre de 1906. Santos espera en su 14 bis. Louis Blériot ha intentado ya volar ese día y ha fallado. Ahora le toca a Santos intentar ganar el premio del Aeroclub. Tenemos a Santos Dumont seguramente aterrorizado ante los controles de vuelo. Imprime la máxima potencia al motor, mientras unas personas sujetan las alas. Luego lo sueltan. Con los jueces del Aeroclub de Francia observando, Santos inicia la carrera de despegue. Y sucede. Está volando. El 14 bis recorre 219 metros en 21,2 segundos y alcanza en vuelo una altura de 4,5 metros. El premio del Aeroclub es suyo. Con este avión realizó el primer vuelo oficial y certificado de la historia de los aeroplanos. Fue un logro de alcance mundial. Santos ya no es una simple figura local, una figura de la aviación francesa. Era un aeronauta de talla mundial, cuyos logros se equiparaban a los de los hermanos Wright. Y como los hermanos Wright todavía no habían volado en Europa y no se conocía todo el alcance de su trabajo, en muchos lugares era considerado muy superior a los hermanos Wright, de hecho el inventor del vuelo. Santos es ahora el auténtico rey del cielo. Después de semanas de espera, Alan Kalasa está otra vez listo para volver a poner en riesgo su 14 bis, para ver si puede conseguir lo que logró Santos hace 100 años. Temiendo por la seguridad de su hija Aline, Alan decide tomar los mandos. Luego, casi sin esfuerzo, el 14 bis despega. El vuelo es un gran homenaje a Alberto Santos Dumont y a su diseño innovador. Pasó casi un año de la hazaña de Santos antes de que Louis Blériot, Henri Framand y otros 5 aviadores franceses lograran hacer vuelos cortos similares. Mientras, en Norteamérica, los hermanos Wright observaban a los aviadores franceses con asombrosa incredulidad. No se les había ocurrido que gente como Santos Dumont y básicamente el resto de los franceses estuvieran dispuestos a hacerlo de forma diferente, a lanzarse al aire en máquinas que estaban prácticamente fuera de control mientras estaban en el aire. A los hermanos Wright no se les había ocurrido pensar que alguien pudiera tener ese enfoque. El gran logro de los hermanos Wright en el tema del vuelo fue darse cuenta de que volar es algo más que empuje para despegar y sustentación para mantenerse en el aire. Mucha gente daba excesiva importancia a la potencia y a la sustentación. Los hermanos Wright comprendieron que lo más importante era el control. Los hermanos Wright consiguieron el control mediante una técnica llamada alabeo de alas. La palanca de control del piloto está conectada al borde del ala mediante cables, permitiendo al piloto alabear hacia arriba o hacia abajo el extremo del ala, lo que proporciona mejor control en los giros. 8 de agosto de 1908. Los hermanos Wright están preparados para salir de las sombras. Con las patentes aseguradas, los hermanos están preparados para demostrar que ellos tienen el producto bueno. ¿Y dónde lo hicieron? En el patio de la Casa de Santos, Francia. Fue un vuelo corto, pero con Wilbur Wright a los mandos, el avión de los hermanos Wright mostró un completo dominio del cielo. Los hermanos Wright pasaron a convertirse en los reyes de París. Santos estaba destrozado. Fue, ahora lo puedo decir, una experiencia muy dolorosa. Después de mi trabajo con los dirigibles y máquinas más pesadas que el aire, ver la ingratitud de aquellos que hasta hacía poco me cubrían de alabanzas.
Cuando los hermanos Wright vinieron a Europa y mostraron su avión, tanto en 1908 como en 1909, tenían un grado de control del vehículo que resultaba asombroso. Irónicamente, la supremacía de los hermanos Wright duró muy poco. En 1909 los franceses superan a los hermanos Wright y a todos los demás. Se convierten de pronto en los auténticos líderes de la aviación mundial. Y ayudando a avanzar, una vez más aparece Santos Dumont. Después de su enorme decepción al ser superado por los hermanos Wright, Santos volvió al taller. En 1909, un año después del primer vuelo público de Wilbur, Santos presenta un nuevo aeroplano. Un monoplano mucho más evolucionado que el 14 bis y que el avión de los hermanos Wright. Lo llama Demoiselle, libélula. Una de las grandes cualidades de Santos, a diferencia de muchos otros pioneros, es que no se ataba a un único diseño. Irónicamente, los grandes creadores del vuelo, los hermanos Wright, estaban tan ligados a su diseño que fueron incapaces de transformarlo en un modelo que resultara comercial. A finales de 1915 se podía todavía ver en los aviones de los hermanos Wright la misma tecnología usada en su máquina original de 1903. Su respuesta, como lo fue en el caso de la pequeña aeronave para una persona, es construir una aeronave totalmente distinta a las que están construyendo sus colegas franceses. Es más pequeña, más ligera y destinada a realizar el sueño que tiene desde principios de siglo: ser una especie de máquina personal para volar. Cuando observas la libélula y ves lo bien que volaba, te das cuenta de que estás viendo al predecesor de los aviones pequeños usados ahora de forma general en la aviación. Con la libélula consiguió la asombrosa velocidad de 89 kilómetros por hora. Nadie había volado a tanta velocidad. Era un diseño magnífico, porque fue precursor de lo que íbamos a tener. Piloto y coleccionista Dan Taylor ha restaurado una reproducción de libélula no apta para el vuelo para la colección del viejo aeródromo de Rhinebeck, un museo del estado de Nueva York. Estoy sentado en este pequeño asiento de lona y comprobarán que las manos reposan sobre las ruedas. Es la forma de frenar. En la mayoría de las fotos en que se ve a Santos Dumont volando en la libélula lleva guantes de cuero. Eran los frenos. Al rodar por la pista agarraba las ruedas para conseguir frenar. Una idea sorprendente. Para controlar el timón, Santos tenía un volante pequeño en el lado izquierdo. Con este volante hacía girar el aeroplano. La palanca del lado derecho es para la inclinación frontal. Se tira de la palanca para que el avión ascienda y se empuja hacia adelante para que descienda. Santos Dumont, en la chaqueta de cuero de vuelo o en lo que llevara puesto, tenía siempre un pequeño bolsillo cosido a la parte de atrás, porque la palanca que hay detrás de mí controla el alabeo de las alas, y el bolsillo lo enganchaba a dicha palanca. Así controlaba el avión. Al contrario que la mayoría de los pioneros de la aeronáutica, Santos se negó a patentar sus más de 20 diseños de aeronaves y los entregó al mundo como regalo. Santos Dumont miraba hacia el futuro. No pensaba en comercializar sus aeronaves. Quería que la humanidad tuviera un vehículo para el futuro. Un vehículo que diera a la humanidad la posibilidad de viajar por la inmensidad de nuestro planeta Tierra. Santos quería compartir su sueño de esa especie de avión personal, de la posibilidad de que todo el mundo volara. Por eso puso sus planos a disposición de todos, algo que otros aviadores no hicieron. En la actualidad, el legado de la libélula de Santos sobrevive en los ultraligeros. Aviones pequeños que, al igual que libélula, son máquinas personales para volar. Guy Bardaguer es uno de los pilotos de ultraligero más destacados de Francia.
Sus razones para volar son muy parecidas a las de Santos. Es difícil describir la sensación que proporciona volar. Y el simple placer de estar en el aire es todavía mucho más difícil de describir. Sientes una sensación de plenitud al estar por encima, al ver la tierra, al ver las ciudades, al ver la civilización bajo tus alas. Para mí, es tan necesario como respirar. No es de extrañar que Bardaguer se sienta muy identificado con Santos y su libélula. Comprendo perfectamente a Santos Dumont. Para mí, es como un abuelo genético. ¿Por qué iba a tener, si no, este anhelo por volar? En la actualidad, los ultraligeros se fabrican con fibra de carbono ligera y resistente, lo que hace que resulten divertidos y seguros a la hora de volar. Por desgracia, pese a su gracilidad y belleza, Libélula traicionó a su creador. En enero de 1910, Santos se encontraba a 30 metros de altura cuando se rompió un cable de sujeción. El ala se plegó y Santos y su libélula se precipitaron a tierra. A consecuencia de aquello padeció varios problemas, vértigo entre otros. Tuvo lesiones en la cabeza. Es posible que tuviera esclerosis múltiple, aunque hay bastante controversia al respecto. Pero sin duda tenía problemas físicos. Santos tenía 36 años y no volvería a volar. Para obtener resultados, además de inventar, necesita experimentar. Y durante 10 años de experimentos, tuve experiencias terribles. Sentí que tenía los nervios destrozados. Dije a mis amigos que iba a poner fin a mi carrera de aeronauta, y todos ellos lo aprobaron. En 1911, un año después del accidente, Santos dejó París para siempre, retirándose a una zona rural francesa. El primer gran artista de la aeronáutica del siglo XX se convirtió en ermitaño. Luego llegó la Gran Guerra, la primera guerra que se luchó con máquinas voladoras. Muchas de ellas diseñadas por los contemporáneos franceses de Santos, Boissin, Framant y Blériot. No era lo que Santos había pensado para sus aeronaves. La intención de aquellos que, como yo, fueron humildes pioneros en la conquista del aire fue la creación de nuevos métodos para la expansión pacífica de los pueblos de la Tierra, no la de proporcionar nuevos métodos de destrucción. La Primera Guerra Mundial le destrozó por completo. Pensaba que tenía una responsabilidad enorme en la destrucción y las muertes causadas por los aviones en el frente occidental y en todas las demás partes. Consideraba a los aviones sus hijos, y ver que los alemanes los usaban para matar gente le destrozó. Después de la guerra, Santos pasó por varios psiquiátricos, buscando la paz mental que no podía encontrar. En 1927 estaba demasiado enfermo para aceptar la invitación de Charles Lindbergh para que lo acompañara en la celebración de su vuelo transatlántico. Lo triste de Santos es que, pese a ser una persona brillante, atractiva, inteligente y triunfadora, era un ser atormentado. En 1931, para calmar sus nervios destrozados, la familia lleva a Santos de regreso a Brasil. Al poco de llegar, estalla la guerra civil. El 23 de julio de 1932, mientras está en una playa cercana a Sao Paulo, Santos ve aviones militares volar sobre su cabeza. Ahora hermanos matan a hermanos con las máquinas que él inventó. Eso le angustia más que cualquier cosa que hayan hecho antes los aviones. Estando en el hotel, derribaron a un avión como a 1 kilómetro de distancia. Santos lo pudo oír. Cuando regresaba a su habitación, el ascensorista le oyó murmurar: Jamás pensé que mi invento serviría para derramar sangre entre hermanos. ¿Qué es lo que he hecho?
Alberto Santos, ídolo de multitudes, se quita la vida. Pero la versión oficial es ataque al corazón. Nadie quiere empañar la reputación del mayor héroe de Brasil. Inventor, artista, idealista, genio. Alberto Santos Dumont inspiró a una generación de aeronautas a superar los límites del valor y la imaginación para hacer algo que el hombre jamás había hecho: volar. En cualquier momento, a cualquier lugar. Su trabajo es elegante, aparentemente simple, pero subyacen en él implicaciones profundas. Implicaciones profundas para los medios de transporte masivos, para la libertad que nos proporciona. Santos, con su visión esperanzada y optimista, personifica lo que todos buscamos y esperamos del llamado sueño de volar.